Buenos días, familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno. Vamos a seguir en un capítulo más de esta serie, se llama Maleza en tu jardín, que busca que nosotros en el nombre de Jesucristo y por su palabra encontremos equilibrio y salud mental. Hemos trabajado de manera sistemática varios temas. Empezamos asentando una verdad: no está bien no estar bien. Dios quiere y tiene vida abundante para nosotros. Por otro lado, quisimos desarticular mentiras que hemos creído, que las albergamos en nuestra mente y corazón, y empezamos a vivir por ellas. Y eso nos hace vivir muy por debajo de donde Dios quiere. Hace una semana Cintia nos hablaba de la ansiedad, y en este fin de semana vamos a trabajar el tema de la depresión. Vamos a llegar a un tema que es muy serio, fuerte, que ataca a muchísimas personas en el mundo entero. Así que por el tema en particular me estoy haciendo acompañar de esta bella dama que tengo aquí a la derecha mía, doña Giselle Quesada. Ella es mi esposa y le estoy pidiendo a ella, le pedí que si ella podría contar su historia. Y es particularmente enriquecedor porque Gis, primero que nada, ella es una profesional en psicología, pero también ella pasó por la cueva de la depresión fuerte. Así que ese mix me hizo preguntarle, tocarle el hombro y decirle que si ella compartiría parte de su historia con nosotros desde una perspectiva primero profesional, técnica, pero también como una vivencia que tuvo. Así que Gis, gracias por haber aceptado, por estar acá. Ha sido muy enriquecedor en las dos reuniones anteriores. Estoy seguro que así va a ser también en esta. Así que gracias por estar acá. Gracias, y gracias, familia, por estar con nosotros esta mañana. Definamos depresión. Bueno, es muy importante que podamos entender qué es la depresión, porque sabemos que muchas veces decimos estoy depre, caí en la depre. Es una palabra como muy coloquial entre nosotros, pero realmente entender lo que es la depresión es muy importante. Entonces, lo primero es entender que es un trastorno del estado de ánimo que afecta nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. No es simplemente estar triste o pasar un mal momento, es una condición médica. Escuchen bien esto, es una condición médica que hace que nosotros requiramos de ser abordados por un médico. Y esta condición hace que nuestra vida sea cada día, pierda el vigor, pierda la gracia, y empezamos a sentirnos que estamos pasando por un túnel. De hecho, muchos de los psicólogos, algunos de ellos hablan de que cuando uno está deprimido, está pasando por una visión de túnel. ¿Qué significa? Que es un tiempo oscuro y un tiempo sin esperanza. Es una condición donde perdemos todo interés hasta por las cosas más básicas, como levantarnos, como bañarnos, como atendernos. Por lo que es muy importante que nosotros entendamos bien el concepto para saber si yo o alguno de nosotros, de nuestra familia o amigos, están pasando por ahí. Cuando se da una definición, es necesario que uno también aprenda a identificar en uno mismo o en otra persona cercana la depresión. Por ejemplo, la falta de formación, de información que tenía yo, me hacía preguntarme por qué mi esposa no se quiere levantar de la cama, por qué no quiere abrir las cortinas del cuarto, por qué esta situación. ¿Cómo identificamos? Hay una definición, pero ¿cómo identificamos más puntualmente esto en nuestra vida? Okay, lo primero que empieza a pasar es que vamos a tener una tristeza profunda y constante. No que hoy amanecí triste y mañana no, sino es una tristeza profunda, constante por más de 2 semanas.
Lo siguiente es que empezamos a tener un sentimiento de desesperanza. No valgo, no voy a salir de aquí. Y luego entramos en un momento de irritabilidad muy grande. Incluso por las pequeñas cosas de la vida. Me irrito, me molesto, ando enojado y no entiendo qué pasa. Y aquí abro mi corazón y les cuento un poco de lo que pasé hace bastantes años. Estaban mis hijos pequeños y empecé a sentirme así. Empecé a sentirme con una tristeza muy profunda, irritable, con desesperanza. Y uno con niños pequeños, mi esposo pastor, y bueno, la vida es activa y había que ponerle. Y yo sentía que me levantaba arrastrada de la cama. Entonces hay un amigo que es psicólogo y aproveché un día que lo vi y le dije, vieras que estoy pasando esto, no entiendo, ¿qué me pasa? Me siento mal. Y él, que me conocía y nos conocía, me dijo, Gis, yo quiero que sepas que lo que he visto es que tú tienes una depresión sonriente. Y yo en aquel momento, bueno, no había estudiado psicología todavía y dije, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? O sea, depresión sonriente. ¿Y qué era el tema? El tema era que yo me consumía mis emociones, las tapaba muy bien y sonreía. Pero la procesión estaba por dentro. Entonces empecé a consumir toda esta tristeza, esta falta de interés, esos sentimientos de culpa. Agrego algunos otros síntomas, como por ejemplo, empiezo a tener problemas de sueño, insomnio o duermo mucho, problemas con la comida. Hay gente que se da atracones, otros que dejábamos de comer. Dificultad para concentrarse, para tomar decisiones y agregamos pensamientos negativos. Uno empieza a pensar feo, no valgo, no sirvo, los míos, yo no merezco tenerlos en mi vida y llega un pensamiento que es recurrente cuando uno está en un estado depresivo bien importante, que es no querer vivir. No quiero vivir, quiero morirme, mejor estarían mis hijos y mi esposo sin mí. Y esto hace que se vuelva una bola de nieve donde en lugar de poder salir nos va consumiendo. Y por ahí pasé yo. Este amigo me dijo, necesitas ayuda. Necesitas buscar ayuda. Imagínense en ese momento decir, ¿qué voy a hacer? Yo, esposa de un pastor, me van a decir que tengo falta de fe. ¿Cómo voy a buscar yo un psicólogo o una psicóloga? Pues bueno, tocó y fui, busqué ayuda, empecé a trabajar mi tema para poder entender qué era lo que estaba pasando. Entonces pude entender y comprender que hay dos tipos de depresión. Una que es a causa de eventos externos que nos estén pasando y otra, cosas inconclusas internas que no hemos terminado de trabajar. Entonces, en este proceso me vi todo lo que yo había guardado en mi corazón con mi papá un hombre bueno, pero bueno, él me dio lo que podía, lo que tenía en sus manos. Y la relación de él y yo no era tan buena y eso hizo que yo viviera con un resentimiento y mucho dolor que lo guardé. Y después lo transferí a la familia, a mi esposo, y empezó a consumirme. En esa terapia yo me entero de estas cosas que yo no había logrado ver. Yo pensé que yo ya era cristiana, que el Señor me perdonó y yo había perdonado a mi papá y pase la página. No fue así, no fue así. Este dolor y esta maleza me alcanzó y por eso caí en ese tiempo tan oscuro de mi vida. Luego el amigo mío que me estaba tratando me dijo, creo que es bastante importante tu depresión y es importante que vayas donde un psiquiatra. En aquel tiempo, decir psiquiatra era un sinónimo de ¿qué?
Exactamente. Y hoy por hoy yo creo que por ahí le andamos, ¿verdad? Uno dice, psiquiatra dice, se volvió cookies, ¿ok? Pero yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Que ahora sí es cierto que si voy donde un psicólogo, ¿y qué hago si voy donde un psiquiatra? O sea, la esposa del pastor se deschavetó. Bueno, la cosa es que me sentía tan mal y hablamos y entonces dije, bueno, nada, aquí hay que hacerlo y fui donde un psiquiatra, me valoró. Ellos son los que pueden valorar el nivel de una enfermedad mental y me dijo, usted tiene una depresión crónica y viene lo siguiente. Me medica y yo dije, uy, fuchilas, ¿cómo medicación? Si la medicación, esto no está bien, después me hago adicta. Bueno, una serie de tabús que tenemos nosotros por ahí. Pero me tocó tomar medicación. Y fue lo que con la ayuda de este amigo, del psicólogo y del psiquiatra y la medicación, empecé a sentirme mejor y a salir de ese valle tan oscuro por donde yo estaba pasando. ¿Qué le recomendarías a una persona que después de oír una definición y de tratar de identificar algunos paisajes por los que se pasa, qué recomiendas? Bueno, lo primero que quiero y leerle a ustedes, que es mi pasaje favorito y de hecho es el verso que trabajamos en los grupos de apoyo aquí en esta casa, que es Jeremías 33:6. Para mí es mi verso, mi lema, es lo que Dios me ha dado durante todo el camino. Y dice así, sin embargo, les daré salud, los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y de abundante seguridad. Él ha prometido para nosotros darnos salud y darnos esa abundancia que solo en Él hay. Entonces, sin Él nuestra casa se cae. Número uno, necesitamos a Dios como centro de nuestras vidas. Y lo segundo es entender que todos podemos enfermarnos. Así como algunos tenemos presión alta, qué sé yo, diferentes enfermedades. La depresión es una enfermedad mental que requiere ayuda. Entonces, si nosotros pasamos por ahí, requerimos de buscar a un especialista en la salud mental. Entonces, lo número uno que a quien uno tiene que buscar es a un psicólogo. A alguien preparado que me pueda decir a mí qué es, qué tengo y qué hago. Lo segundo es que sí, dependiendo como en mi caso, de la cronicidad de la depresión, y me dicen que tengo que ir donde un médico y el médico es psiquiatra, pues vamos a ir al psiquiatra. Le vamos a quitar todos esos tabús que tienen ellos y saber que es el médico que trabaja con mi mente y con mis emociones. Ese es el segundo paso que nosotros tenemos que dar. Ok, si tengo que ir al psiquiatra voy. Y lo tercero es hacernos de gente que sume en la vida de nosotros. Porque cuando uno está pasando por ahí, la gente es muy cruel y empieza a decirnos no tiene fe, vaya a orar, quién sabe qué pasó, cuál será su pecado. Pero necesitamos gente que nos apoye. En ese momento, Ricardo fue un apoyo para mí. Mi mamá estaba viva en ese momento y fue el súper apoyo para mí. Y me hice rodear de un par de amigas que caminaron conmigo y que nunca me tildaron de nada, solo estaban para oírme o para calmarme o para limpiar mis lágrimas. Y esto, junto con este Dios maravilloso que tenemos, hizo que yo pudiera salir adelante en un momento tan difícil. Muchas gracias. Gracias, Pepito. Bueno. Bueno, de verdad, gracias, Gis, porque sé que no es fácil abrir el corazón. Quisiera, no sé si me quedó el lápiz de labio, por eso es que me paso esto por aquí. No vaya a ver ahí.
no vaya a salir ahí por la cámara. Quisiera complementar el testimonio de Gis y las recomendaciones de ella, abriendo la Biblia y tratando de probar que una persona de fe, una persona que ama a Dios, puede pasar por un valle depresivo. Encuentro muchísimos casos. Moisés, después de lidiar con aquella cantidad enorme de israelitas necios, dijo esto. Números 11, él dijo: es una carga demasiado pesada. El peso de la vida, el peso de la tarea, que lo tengo acá, cientos de miles de judíos molestones, tercos. Dice, es una carga demasiado pesada. Hazme un favor y quítame la vida. Eso lo dijo Moisés. David, conocido por acostar gigantes, dijo esto, Salmo 31, dijo: soy como una vasija hecha a pedazos. O sea, todas las personas, independientemente de su relación con Dios, podría ser que en una curva ministerial, laboral, familiar, el peso me aplaste. Job, que no necesita presentación, su drama, dijo: ¿qué fuerzas me quedan para seguir viviendo? ¿Qué fin me espera para querer vivir? Sin duda alguna, cuando venimos a esta definición de la que hablaba Gis, un trastorno emocional que produce abatimiento e infelicidad. Es algo que ocurre y le puede ocurrir a cualquier persona. Cuando volvemos a ver los datos de la Organización Mundial de la Salud, son dramáticos. Básicamente, dice que 1 de cada 4 personas sufrirá algún nivel leve, moderado o severo de depresión en el transcurso de su vida. Eso es el 25% de la población, que en algún momento pasará por lo que dice el famoso Salmo 23, que todos vamos a pasar: el valle de sombra y de muerte. Duro, oscuro, difícil, complejo. Pensamos que no hay salida. Básicamente dice que las personas favoritas para ser atacadas serán los adultos jóvenes y las mujeres. Las mujeres por un tema hormonal, según explican los científicos, y desde la interpretación espiritual que le doy de por qué los jóvenes son los más atacados, es porque pertenecen a una sociedad que les borró los límites. Yo puedo hacer lo que me dé la regalada gana, ignorando que el Creador sí puso límites y dijo: esta raya no se pasa. Y nosotros jugamos de vivos, cruzamos las líneas y nos estrellamos. Entonces tenemos a una enorme juventud, cantidad de jóvenes deprimidos en la flor de la vida. Y lo más dramático sería este otro dato que encontré: el suicidio relacionado con la depresión severa, particularmente cuando ataca a los jóvenes. Vea qué drama más fuerte. Entre los 15 y 29 años es la 4ª causa de muerte en la juventud, el suicidio. Es dramático. Regreso. Vamos a trabajar a un personaje bíblico que históricamente ha sido el sujeto de estudio para hablar de gente de fe que se deprimió en algún momento, y es Elías. Elías es un profeta poderoso. Su historia se cuenta ya en Primera de Reyes. A partir del capítulo 15 más o menos empieza la narración de la historia ministerial de Elías. Poderoso, poderoso. Hay 3 nudos de milagros a lo largo de la Biblia. Los milagros no pasan desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre. Hay 3 nudos. Moisés sacando a los israelitas de Egipto, un nudo de milagros. Elías en el punto más bajo de la historia de Israel. El drama, quebrados espiritualmente, moralmente, financieramente, quebrados. Ahí aparece Elías y hay un nudo nuevamente de milagros. Y luego cuando viene el Mesías, Jesucristo, ahí hay otro nudo de milagros.
Este hombre extraordinario, una gracia, una relación con Dios fuertísima, una fe tremenda, de repente cae en una profunda depresión. Vamos a tratar de ver qué la detonó y cómo se sobrepuso a ella. Básicamente, en el verso 3 de Primera de Reyes, capítulo 19, siempre recomiendo de tarea la lectura del capítulo de estudio. En esta ocasión le animaría a que desde el capítulo 17 y hasta el 20 pueda leer usted con su familia, para que lo que vamos a decir acá realmente se amacice de manera más profunda con el contacto directo hacia la palabra. Dice así: Elías se asustó y huyó. Este es un hombre valiente. En el capítulo 18 acaba de noquear a 850 profetas de Baal y Aserá, dos deidades paganas. Dice, se asustó y huyó para ponerse a salvo. ¿Qué está pasando acá? Este no es el mismo Elías del capítulo anterior. En el capítulo anterior es valeroso, es enfrentador, es confrontativo, va para adelante, se burla de los profetas paganos, pero aquí se asusta y huye para ponerse a salvo. Permítame ponerlo en tico: lo agarran en curva. Está drenado, está seco, está realmente abatido, y la amenaza de una bruja llamada Jezabel lo lanza a una depresión profunda. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado. Empieza a darse cuenta de que la ciencia lo que hace es descubrir lo que la Biblia declara desde hace mucho tiempo. El aislamiento es una de las grandes características de lo que es una depresión. Caminó todo un día por el desierto. Ahora no es solo desgaste mental, desgaste espiritual, desgaste físico. Llegó a donde había un arbusto de retama, se sentó a su sombra con ganas de morirse. Este es su discurso: estoy harto, Señor. El agotamiento, todas las agujas de Elías están acostadas del lado izquierdo. No hay gasolina, no hay energía, no hay fuerza. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Solamente voy a mencionar dos aspectos subdivididos en 4 subpuntos cada uno. Empiezo con los factores depresores alrededor de Elías. Encuentro 4. Hay mucho que seguro usted va a descubrir en su propia lectura del pasaje. El primer factor depresor es la religiosidad pagana que envolvía a Israel en ese momento. Cuando hablo de religiosidad pagana, no es mi tema, pero no voy a entrar exhaustivamente. Lo que sí le voy a decir, que la religiosidad pagana es cualquiera que no tenga a Cristo Jesús como Rey y Señor y centro de la adoración. Todo lo demás es paganismo. Es alejarme de Dios, no importa la fama, no importa la cantidad de gente, es religiosidad pagana. 16:30 de Primera de Reyes. Acán, el nuevo rey de Israel, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor. Está hablando del rey de Israel, más que todos los reyes que lo precedieron. 31. Se casó con Jezabel, un personaje real, pero que la Biblia le adopta aún en Apocalipsis para hablar de la encarnación de la maldad y del pecado. Jezabel, hija de Ed-Baal. Su papá era un sacerdote baalista, rey de los sidonios, y se dedicó a servir a Baal y adorarlo. Acán, a través de esta decisión, llevó a Israel al peor momento de su historia. Quitaron todos los altares para el Señor y allí pusieron adoración a Baal y a Aserá. Jezabel era la patrocinadora y la
promotora del baalismo en Israel. Y ahora el pueblo le había dado la espalda a Dios. Hay crisis económica, crisis climática. Históricamente Baal estaba asociado como el dios de los elementos, del fuego, del agua. Entonces el Señor los castiga por ahí. Dice, ok, no más lluvia, se acabó. A ver si ese muñeco puede hacerles llover. Y no caía una sola gota de agua. Y el día que estaban peleando Elías contra los sacerdotes de Baal, la prueba era: el Dios que haga caer fuego, ese es Dios. Una mañana entera pasaron aquellos hombres sajándose. Baal, respóndenos. Se pasaban la cuchilla. Dice literalmente capítulo 18 que quedaron bañados en sangre. Cero, nada. Dios lo tenía bien amarrado. Y Elías se para y dice: Señor, este es el momento. Luzca así. ¡Pah! Aquí está Elías. En un momento histórico no hay trabajo, no hay alimento. Dramática la historia de la viuda de Sarepta, que viene Elías y le dice: deme de comer. Y ella dice: solo tengo un puño. Seguro usted recordará la historia. Nunca cesó ni la harina ni el aceite. Un milagro en medio de gran escasez. Lo que quiero rescatar es lo que dijo ella: voy a hacerme el último pancito y voy a dejarme morir con mi hijo, porque ya no hay nada más que comer. Esa era la situación de Israel en ese momento. Era deprimente a partir de la religiosidad pagana el haber abandonado a Dios y haber abierto la vida y el corazón a cualquier cosa. 2, lo llevó a la depresión las relaciones tóxicas, opresoras. Cuando digo esto, a quien hay que señalar es a esta Jezabel, realmente una bruja, una mujer malvada. No le gustaba algo, mandaba a matar. Su esposo quería un viñedo de Nabal y entonces mandó a matar al dueño. Una mujer sin ningún tipo de escrúpulos, de valores, nada. Ok, este tipo de personas es deprimente. Un autoritarismo terrible, deprimente, seca, marchitan a los demás, succionan a los demás. Dice el verso 2 del capítulo 19: que los dioses me castiguen sin piedad. Es Jezabel hablando. Que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ella. Ella es la patrocinadora de todo el baalismo en Israel. Y como Elías acabó con todos, ahora ella viene sobre él. Lo amenaza de muerte. No va a pasar un día sin que yo te quite la vida. Autoritarismo puro, secante, deprimente, que mina el deseo de vivir. Jezabel es el tipo de personas que marchita vidas. Aquí, antes de pensar en otra persona, pienso, o piense en usted mismo, yo voy a pensar en mí mismo. ¿Cómo queda la gente después de pasar por mi vida? ¿Soy una persona que nutre o soy una persona que seca? ¿Soy una persona que levanta ánimos o que dejo a la gente jorobada? ¿Paso por la vida de los demás dejándolos encajonados en la oscuridad? ¿O soy una persona nutritiva, lo veremos más adelante, que alimenta a los demás? Esa es una pregunta en primer lugar para mí. En tercer lugar está el aislamiento lastimero. La tendencia inmediata será aislarme. Cito 3 frases que le dedica la Biblia, salidas de Elías, y que reflejan básicamente su estado. La primera, verso 3: dejó a su criado. Es un aislamiento intencionado. Aquello que le había pasado con esta mujer, que lo agarra seco, que lo agarra sin energía, sin vigor, deja a su criado, ahora quiere aislarse. Verso 4:
no soy mejor que mis antepasados. Han habido fracasos históricos. Yo solo soy un eslabón más en la cadena de fracasos que existe. Y en el verso 10, soy el único que ha quedado. Eso no es cierto, pero una persona que pasa por esto realmente llega a verse totalmente aislado, como único soy, básicamente fuera de la serie negativamente. Él se sienta en un enebro, dice la Biblia. El enebro, qué curioso, es un árbol feo, seco. Es una mata que no produce mucha sombra, porque no tiene muchas hojas. En vez de escoger ir a refugiarse debajo de un guanacaste, se va debajo de un enebro, donde no hay ni sombra. Las personas vamos y producimos lo que sentimos por dentro. Nos refleja nuestra ropa, nos reflejan nuestras palabras, porque de la abundancia del corazón hablamos, ¿ok? Nosotros empezamos a tratar de reproducir afuera lo que está dentro. Por eso no quiero abrir las cortinas, por eso quiero meterme debajo de la cama, porque estoy tratando de reflejar, de gritar cómo me siento por dentro. Ok, este aislamiento lastimero donde nadie sirve, yo tampoco sirve, el mundo estaría mejor sin mí, es un punto extremo donde empezamos a caer. Yo necesito aprender a ser primero una persona nutritiva. No es fácil, somos personas de naturaleza caída, pero la redención en Jesucristo debería hacernos recordar que hoy puedo escoger, y que de mi boca puede salir, es cierto, muerte, pero también vida. Y que cuando la fuente es sanada, empiezan a cambiar las cosas. Un elemento más alrededor de Elías es el fatalismo ciego. Es un negativismo permanente. Es una forma en la cual una persona no puede ver otra cosa que el problema. No puedo ver nada más, ni pensar en una solución alternativa, qué camino. Es un fatalismo que me obnubila y que no me permite encontrar la salida. Ando como un abejón pegando por todo lado acá y no encuentro la salida. Dice el verso 10, es Elías acusando a Israel delante de Dios. Rechazan tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Cuando usted lea Primera de Reyes, del 17 en adelante, y llega al capítulo 18, es un capítulo de victoria, porque Elías solo llega a enfrentar a 850 profetas mentirosos, diabólicos, Baal y Aserá, dioses paganos, y los derrota. La gente del pueblo, 18:39, cuando ven lo que ocurre, que Dios responde con fuego, acaban con los profetas de Baal y Aserá. Y el pueblo de Israel, en un primer regreso, verso 39, capítulo 18, dice: el Señor es Dios, el Dios verdadero es ese. No vamos a decir que se reconvirtieron ya y que todo está bien, no podemos decir eso. Pero sí podemos decir que algo maravilloso pasó, que el pueblo tuvo un punto de reflexión al ver el poder y la gracia de Dios. Lo que yo leí está en el capítulo siguiente, en medio de la depresión de Elías. Ya el pueblo acabó con los profetas de Baal en el capítulo 18, pero Elías en su depresión sigue viendo las cosas con los mismos lentes. Rechazaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a tus profetas. Sigue siendo monotemático, repetitivo, porque no tiene capacidad de ver la puerta, la luz. Solo puede ver el problema.
lo que aconteció, no puede ver lo que Dios, porque ni siquiera él, lo que Dios ya empezó a hacer. Tiene lo que mencionaba allí, una visión de túnel, solo una perspectiva. Salto. ¿Cómo veo a Dios atendiendo a Elías? Primero que nada, es maravilloso ver el carácter paternal y pastoral de Dios. Nosotros, como decía Gis ahora, con un ácido propio de nuestra humanidad atacamos a la gente, que falta de fe, que esto, que lo otro. Dios no es así. Uno vuelve a ver a Dios recogiendo literalmente a Elías, viniendo a buscarlo. Él salió corriendo lo más largo posible, atravesó desiertos, allá se fue a acomodar, termina enjorquetado en una cueva. ¿Cómo se sobrepone? Según lo que veo en la vida de Elías, ¿cómo es que él termina bien, termina funcional? Primero, hay un apropiado cuidado personal. Dios le enseña a administrarse bien. No eres una máquina. Eres una persona que tiene que administrarse bien. Eres un ser humano con limitaciones. Cuando vuelves a ver todo lo que le ha acontecido, todo lo que ha hecho, ¿qué le ocurre a él? Tiene lo que se llama un vaciamiento. Se drenó, quedó seco. Porque ¿cómo? No entendemos. Noquea a 850 profetas de Baal, pero cuando Jezabel lo amenaza, se quiebra, se fractura, sale corriendo, muerto de miedo, se esconde. Dice el verso 6. Recuerde, el capítulo de estudio es el 19. Elías miró a su alrededor y vio, ahí está por allá huyendo solo, y vio a su cabecera, este es Dios proveyendo, un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Atención a lo que subrayé. Comió, bebió y volvió a acostarse. Él sabía que Elías necesitaba esto. Necesitaba parar la marcha, necesitaba alimentarse, necesitaba hidratarse, necesitaba dormir y descansar. Es como si Dios le estuviera diciendo: tranquilo, estás fundido, estás desanimado, estás deprimido, es una emoción difícil de manejar. Si no paras, vas a caer en una desesperación terrible con desesperanza. Y por eso es que dice que no quieres vivir más, porque hay una carretera pero no tienes gasolina para echar para adelante. Así que Dios provee para sus necesidades: alimento, bebida, descanso, conversación y propósito. Le dice: todavía no he terminado contigo, todavía tengo mucho que hacer contigo. En aquel momento no me traté, era un momento muy difícil de mi vida, matrimonialmente con muy mala nota. Eso tenía implicaciones, decepción personal, decepción hacia mis hijos. Los taxistas siguen siendo taxistas cuando se divorcian, pero en aquel momento yo entendía que sin duda alguna no podría seguir siendo pastor. Si el barco naufragaba, estaba lejos, invitado a predicar en otro lado y necesitado de hablar con alguien. Cuando veo todo lo que se decía, creo que estaba en un hueco depresivo en ese momento. Veía las paredes de aquel hotel donde estaba, me sentía que me faltaba el aire. Así que hablé con alguien, pedí guía, me dice: ¿cómo está el clima por ahí? Dije: un sol y un calor sofocante. Me dice: ok, salga
camine, por lo menos 1 hora. Expóngase al sol, camine. No importa que no tengas ganas, no te quedes en ese cuarto. Salga. Un apropiado cuidado de mí mismo. No voy a decir que se solucionó todo, pero qué bien me hizo estar en la luz, estar en el sol. Me lanza al segundo concepto. ¿Cómo se sobrepuso? ¿Cómo veo a este hombre empezar a reencontrar el camino? Él aprendió a gestionar su pasado mejor. Él tuvo que aprender a manejar su historia de mejor manera. Lo describo en el punto: deje el pasado en el pasado. Podría mejorar mucho, creo, después de todo lo que hemos dicho. ¿Cómo redactaría ese concepto? ¿A qué me refiero con dejar el pasado en el pasado? Elías, monotemático, repetitivo, con visión de túnel, incapaz de ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo en Israel, sigue repitiendo la misma historia. A pesar de que ya han pasado cosas dramáticamente fuertes, la amenaza de aquella mujer lo vuelve a él una persona que solo ve el problema, que solo ve el drama. Verso 14: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los mataron a filo de espada. Soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme también a mí. Yo debo aprender a redimir y a sanar mi pasado. ¿Cómo se hace eso? Suelo decir, y tiene que explicarse porque pareciera inexplicable, que Dios es el único que puede cambiar mi pasado. Y usted podría decir: el pasado no se puede cambiar. Y yo le aseguro que sí, por lo menos de la manera en que yo voy a tratar de describir a partir de la autoridad que otorga la palabra de Dios. El pasado solo puede cambiarse cuando es perdonado y redimido por Jesucristo. Porque la historia mía es capaz de sentenciarme mi presente y teñir mi futuro cuando mi pasado se convierte en un dictador que me dice quién soy yo. Mi pasado cambia cuando una persona es capaz de, en Jesucristo, encontrar perdón y salvación. Entonces, acto seguido, ya no es un dictador de mi historia. Ahora mi pasado es básicamente algo que aún Dios puede usar para que sea un trampolín de mi presente y de mi futuro. A pesar de los pesares, Dios me dice en su palabra que una cosa es un pasado sin perdón y otra cosa es un pasado con perdón. Es totalmente diferente. Genera libertad, genera esperanza, salud. Ok, Elías no administra bien, aún contando con Dios, su historia. Yo debo aprender a redimir y a sanar mi pasado. Cuando Pablo en Romanos capítulo 8 empieza a esgrimir algo maravilloso: ¿qué me podrá separar del amor de Dios? ¿Qué podrá, lo alto, lo bajo? ¿Qué? Lo ancho, ¿qué me podrá separar? Nada. El discurso de él es nada. Pero si usted hila delgado, el verso 38 dice: ni lo presente ni lo porvenir. Pero no dice lo pasado. Porque para que ni el presente ni el porvenir tengan problema, yo necesito redimir mi historia, mi vida, con Jesucristo como Rey, Señor y Salvador de mi vida. Y entonces nada me puede separar del amor de Dios. Solo regreso a mi pasado una vez redimido de la mano de mi pastor Jesucristo, para sanar, para aprender y para restituir. No puedo permitir que mi pasado sentencie mi presente y limite mi futuro. En tercer lugar, avanzo rápido para intentar no pasar. A mi juicio,
es el punto más importante. Si usted se acaba de despertar, me alegro tanto. Bienvenido al planeta Tierra. Gracias, porque este que le voy a decir es, si no tuviera nada más que decir, diría solo eso. Solo esto. Refúgiate en Dios. ¿De qué estaba huyendo Elías? No sé, habría que preguntarle. Pero Dios lo persigue. Dios va con él. No puedo irme tan lejos que él no. ¿Qué me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Qué? Que nada. No importa dónde corra. Refúgiate en Dios. Dice el verso 11. El Señor le ordenó. Así dice su Biblia. El Señor le ordenó. Sal. No es la voluntad de Dios. No está bien no estar bien. No es la voluntad de Dios que las mentiras gobiernen mi vida. El Señor le ordena, sal. Estaba en una cueva en ese punto y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Lo que le está diciendo el Señor a él es, tienes que conocerme a mí para que puedas dimensionar cuál es el problema, qué tamaño tiene el problema. Como solo ves el problema, estás en problemas. Tienes que conocerme a mí. Estás acostumbrado a conocerme en la acción. Eres un todólogo, eres un ministeriólico, eres una persona que no sabe detenerse. Corres para acá, corres para allá, te peleas con los 800 profetas, haces esto, haces una vida dinámica, increíble, no paras. Sal para que me conozcas más. Y viene toda una poesía de cómo Dios enseña. Hay un terremoto, dice Dios no estaba ahí. Hay un viento recio, dicen Dios no estaba ahí. Es tormentoso todo, pero Dios se le revela en un silbo apacible. Quiero que aprendas a conocerme donde no hay nadie. Quiero que te aprendas a refugiarte en mí. Quiero que entiendas que ir a la iglesia es muy bueno, Elías, pero que yo quiero revelarme a ti ahí en tu cuarto. Cuando busques a Dios, enciérrate en tu cuarto, es Cristo diciendo, busca a tu Padre que ve en secreto y tu papá que ve en secreto te va a recompensar donde nadie más ve. Quiero revelarme a ti de maneras que nunca antes lo habías hecho. Este es el lugar donde quiero calmarte, Elías, y quiero sanarte. Quiero sanarte ahí, en el secreto. Escuche esto, una vez más. Hay cosas que solo pasan cuando estamos solos con Dios. Hay cosas que solo pasan cuando estamos juntos. Cuando dos de ustedes se reúnan en mi nombre, 2 o 3, yo estaré en medio. Hay cosas que solo pasan cuando estamos juntos. Por eso tenemos que estar juntos. Pero hay cosas que solo pasan cuando estoy solo. Punto. Cuando me encierro a buscarlo a Él, a conocerlo cada día más. Y ahí me calma y me sana. El inicio de la solución es conocerlo cada día más. Dejarme amar por Dios. Dejarme chinear. ¿Quién le hizo el pan caliente? Él. ¿Quién le trajo el vaso de agua? Él. ¿Quién le hizo? ¿Quién lo arropó? Tranquilo, papi. Tranquilo. Es tiempo de dormir. Maravilloso. Y concluyo. En último lugar, valórate y reenfócate. Son cosas que Dios hace con él. Lo hace a través de 2 preguntas. Capítulo 19, versos 9 y 13. ¿Qué haces aquí, Elías? Es una pregunta directa. ¿Qué haces aquí, Elías? Seguro yo, por gritón, la planteo de esa manera. Pero creo que fue una pregunta hecha con dulzura, con amor. Elías, ¿qué haces aquí? Es una pregunta, no es geográfica. No es geográfica. Es una pregunta que si tiene tinte geográfico, porque él no está en el lugar donde debería estar, pero Dios no lo ataca y no lo maja, sino que Dios se acerca y le pregunta: ¿qué estás haciendo acá? Yo debo estar siempre en el lugar que Dios quiere que yo esté. Pero no solo quiere que yo esté en el lugar que debo estar, sino que debo estar como debo estar.
porque soy un peón igual que usted en el ajedrez de Dios. Y cuando Él sabe que yo me moví sin su permiso, pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Pero esta es una pregunta que abarca lo existencial también. Es una pregunta muy fuerte. De hecho, la hace 2 veces. Verso 9 y verso 3. ¿Qué haces aquí, Elías? Abatido, deprimido. Vamos poco a poco. Déjame chinearte, déjame amarte. Todavía te queda mucho por hacer. Pero primero que nada quiero que disfrutes lo que eres, lo que haces y lo que has logrado. Cito a un autor de apellido Brooks. Me gusta esta frase, la creo adecuada para este momento. No oremos para tener vidas fáciles. Oremos para ser personas fuertes. No oremos por tareas correspondientes a nuestro poder. Oremos por poder correspondiente a nuestras tareas. Una de las definiciones que encontré, la deseché de una, pero la quiero rescatar del basurero, porque creo que encierra una mentira que hay que desarticular. Alguien definía depresión como una agonía eterna. Pero yo pienso que no tiene que ser así. Que yo no tengo por qué quedarme a vivir ahí. Seguramente algunos de los capítulos me aplastaron como a cualquier otro. Pero no tiene que ser así. Cuando me senté frente a una profesional, porque creía que requería por algunas razones el consejo de una psiquiatra, ella me dijo: le voy a explicar por qué usted no se ha derrumbado. Me asombró su inicio porque solo le conté mi vida, lo que hago. Me dice: son 3 razones. La primera, su esposa, me dijo. La segunda, su deporte. Y la tercera, su fe, me dijo. Inmediatamente le cambié el orden internamente, de acuerdo con lo que me decía, pero le cambié el orden. Creo que solo Dios otorga las fuerzas para salir adelante. Articula a personas en sus expertise diferentes para ayudarnos, pero la esencia es la del Dios sanador. Es Dios quien me llama fuera de la cueva. Me he sentido en algunos momentos, seguro igual que usted, dentro de una cueva, y segura profunda, porque ni siquiera veía el rayo de luz afuera como para caminar. Por eso quiero terminar citando lo que Mateo 4 dice acerca de la venida de Cristo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esta es una promesa, una declaración social. Habla de la comunidad. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, pero luego es individual. Y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Está hablando de Cristo. Él es el único. En el puro centro del Evangelio de Mateo, Jesús se transfigura. El Evangelio de Mateo va a cambiar de dirección a partir de este capítulo. Y ahí aparece también Moisés y Elías. Y el Padre aclara, a quien ustedes deben escuchar,
a quien deben seguir. Aprendan mucho de Moisés, aprendan mucho de Elías. Pero este es mi hijo amado, a él escúchenlo, a él síganlo. Él es el sol eterno, el que nos permite tener esperanza en cualquier circunstancia. Así que quisiera pedirle que se ponga de pie. Y aunque hay un par de cosas más que decir, creo que es el momento para que oremos. Quiero invitarle para que cierre sus ojos. Nos ayuda a interiorizar. Solo Dios sabe cómo usted y yo llegamos aquí, por dónde hemos pasado, por dónde estamos pasando, por dónde vamos a pasar. Conocemos a alguien a quien quisiéramos compartirle lo que la iglesia dictó durante este fin de semana. Pero este es un momento aparte de cualquier otro pensamiento íntimo y personal. Y nuestra tendencia por la naturaleza caída a encuevarnos, a llegar e irnos de bruces a una grieta, a un abismo, es fuerte. Y nuestra oración es: Señor, sánanos. Quiero asumir mi responsabilidad individual de cuidarme a mí mismo, de administrar mi vida, en el nombre de Jesucristo. Así que no hay otra cosa más que correr hacia nuestro Padre, hacia nuestro Dios. Convertimos este canto en una oración de corazón. Por mucho tiempo yo no fui creado para tal labor. Escucha invitarme a dejar todo a ti. Te veo aquí, me entrego a ti. Te necesito, Dios. Corro a ti, Padre, caigo a tus pies. Ya no me escondo, no hay que temer. Mi alma que anhela, te miro los pies. Así corro a ti, Padre, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Estaba perdido y tu plan contigo. Enviaste a tu Hijo por mi redención. No tengo un contexto, mi amor seguirá. Puedo entender ni comprender, solo sé que te anhelo, Dios. Corro a ti, Padre, caigo a tus pies. Ya no me escondo, hay que entender. Mi alma te anhela, te obligo a los pies. Así corro a ti, Padre, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Señor,
de veras invocamos tu nombre, Señor, en este lugar, porque sin ti nos morimos, nos secamos. Eres el único que otorga vida, el único capaz de sacarnos de la grieta, de la cueva, Señor. La pregunta sigue allí: ¿qué estás haciendo aquí? Señor, a veces nuestra respuesta, igual que la de Elías, es repetitiva, nombrando el problema, la circunstancia. Pero quieres atraer la atención de Elías hacia ti. Quiero revelarme a ti. Quiero que me conozcas más. Mientras más me conozcas, verás en perspectiva las demás cosas de una manera muy diferente. Y solo te pido, Señor, permite. Sabes que nos cuesta, que es difícil, pero queremos conocerte. Por eso estamos aquí, no por buenos, sino urgidos, Señor. La iglesia es un hospital, aquí estamos. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Que el pueblo asentado entre tinieblas vea la luz. Y que la persona que vive en oscuridad, que el sol le resplandezca, Señor. Que cada uno de nosotros asuma con responsabilidad su salud integral. Tu palabra dice que el mismo Dios de paz trate con ustedes, los santifique por completo. Es el toque de Dios integral. Y todo tu ser, tu espíritu, tu alma, mente y tu cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tu gracia nos quiere tocar integralmente, Señor. Sánanos, Señor. Sánanos y ayúdanos. Se lo decimos una vez más a nuestro Señor, ¿sí? Oro a ti, Padre, caigo a tus pies, ya no me escondo, nada hay que temer. Mi alma te anhela, mi amigo nos quiere, y así corro a ti, Padre, una vez y otra vez. Corro a ti, Padre, caigo a tus pies, ya no me escondo, nada hay que temer. Mi alma te anhela, mi amigo nos quiere, y así corro a ti, Padre, una vez y otra vez. Corro a ti, Padre, caigo a tus pies, ya no me escondo, nada hay que temer. Mi alma te anhela, mi amigo nos quiere, así corro a ti, Padre, una vez y otra vez y otra vez y otra Que una vez más, Señor, que una vez más tu palabra traiga vida a aquellos que la necesitamos. Que así sea. Por Cristo Jesús nuestro Señor, que así sea. Amén, amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor.